Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque nos tiene una vez más aquí en su casa. Y damos gracias a Dios porque gracias a todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, hemos convertido nuestras casas en una iglesia, en un templo, en donde ahora tenemos que sentarnos a disfrutar de la palabra de Dios desde allá. Y como dice la Escritura, todo obra para bien en los que amamos a Dios, porque solamente el que ama a Dios va a estar sentado en este momento, y en el momento en que su pastor está predicando va a estar sentado escuchándolo. De otra manera, usted pondrá la predicación, pero no estará atento a ella. Así que allí vamos a demostrarle a Dios que realmente le amamos. Una vez más quiero recomendarle lo que dicen las autoridades. No salga de su casa si no es necesario. Así que quédese en casa si no tiene nada que hacer. No vaya a los parques. Probablemente los parques no los están limpiando. Probablemente los parques no están echándole desinfectante. Así que yo le pido que se quede en su casa. No es tiempo para salir a los parques. No es tiempo para que usted vaya al río. No es tiempo para que vaya a la playa. No es tiempo para esto, hermano. Quédese en casa y vaya solamente a su trabajo y regrese. Y si se siente enfermo, no vaya a trabajar, no se presente, llame y diga que se siente enfermo, porque eso es lo que recomiendan las autoridades. Sabemos que el Señor nos protege, el Señor nos cuida, pero también tenemos que ser sabios. El sabio ve el mal y se aparta y se esconde, dice una versión. Mas el necio pasa y recibe el daño. Así que muchos recibirán daño por necedad, ¿verdad? Así es que yo le recomiendo eso. Haga caso a lo que dicen las autoridades, obedezca lo que dicen sus pastores, lo que dice la iglesia, obedezca lo que dicen en su ciudad, porque todo esto, hermanos, es solamente para nuestro beneficio. Así que ya sabe que esto tiene que ser de esa manera. Y bueno, vamos a disfrutar de la palabra del Señor y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. El tema para el día de hoy es los tiempos postreros. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús, como dice la Escritura. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen o participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahí donde se encuentra, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Maravilloso Señor, gracias Padre, gracias por este momento que nos concede mi Dios. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu presencia en cada hogar, Señor, en cada familia donde hay un hijo tuyo y se sienta con reverencia y respeto, Señor, a disfrutar de tu palabra. Yo te pido que le bendigas, Señor. Yo te suplico que le guardes, poderoso Dios. Que tu presencia, Señor, esté con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Que todas las promesas que tú has dado, Señor, se hagan vivas, se hagan vida en ellos, en sus hogares, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te suplico por cada familia, Padre. Aquella familia, Señor, que te es fiel, Señor, que te ama, mi Dios eterno. En esta hora te suplico que tu Espíritu Santo obre en esos corazones, Padre. Te suplico por aquellos, Señor, que se han apartado de ti, mi Dios. Que este tiempo les haga reflexionar, Señor Santo, y que se vuelvan a ti, mi Dios, en humillación. Que reconozcan su error, Padre, y se vuelvan a ti, mi Dios. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo alumbre el entendimiento y revele tu palabra poderosa, mi Dios. Dios eterno, gracias por tu fidelidad. Toma control de los aires, Señor. Toma control de las potestades en los aires, poderoso Dios. Que tu Espíritu Santo levante bandera, Señor, de victoria y de autoridad, Señor, en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Así que ahí donde se encuentra, póngase cómodo y vamos a meditar en la palabra del Señor, porque la situación está difícil alrededor del mundo. Cada día está tan difícil que es imposible pensar en tiempos finales. Es imposible que alguien no diga, ¿será que esto ya va a llegar al fin? ¿Será que los postreros tiempos nos han alcanzado? Muchas cosas podemos decir, hermano, pero solamente conforme vayan dándose los acontecimientos es que vamos a ir comprobando lo que las profecías bíblicas dicen. Así que nadie puede decir aquí vamos en la profecía bíblica hasta que los acontecimientos se vayan dando. Entonces vamos a ir mirando dónde va caminando la escritura, dónde va caminando la profecía, la palabra de Dios, la palabra profética. Pero los tiempos se sienten tan peligrosos, se siente tanta inseguridad cuando usted va hacia cualquier lugar. Se siente algo inseguro y eso no podemos pasarlo por alto y nos permite pensar en que probablemente hemos llegado a los tiempos finales. Pero para comprobar si hemos llegado a los tiempos finales, no podemos pasar por alto lo que las diferentes escrituras bíblicas dicen de cómo será en aquel día. Y conforme vayamos a través de la escritura, usted se dará cuenta que por estar entretenidos en las señales, se nos ha olvidado la mejor parte de los postreros tiempos. En los postreros tiempos, hermano, no todo es malo. En los postreros tiempos no todo es maldición. En los postreros tiempos no todo es temor. No todo es angustia, no todo es inseguridad. Lo que pasa es que eso lo vivimos a diario y nos está rodeando, nos está asediando y cada vez vemos más cerca cumplirse aquello de lo que usted le tiene temor. Y como lo ve cada día más cerca, primero lo vio que estaba en China, después lo vio que empezó a verse en América, después lo vio que empezó a verse en su país, después en su estado, después en su ciudad, y ve que cada día el cerco se va cerrando, y ahora que lo ve más cerca, entonces está preocupado. Y eso hace que empecemos a pensar, es que probablemente ya estamos llegando a los tiempos finales. Conforme los años han pasado, hemos visto en las escrituras, nos han predicado, hemos leído de todo lo que iba a suceder. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo, pero antes quiero mostrarle lo que dice la palabra, lo que significa la palabra postrero. La palabra postrero se deriva en su etimología del latín postremus, con el significado de último o posterior, del mismo origen que los vocablos postre o póstumo. Cuando dicen a la postre, está diciendo al final, al último, a la postre. Pero entonces quiere decir que es lo último o lo posterior. Entonces cuando la Biblia habla de tiempos postreros, habla de los tiempos últimos, de los tiempos posteriores, de los tiempos después, que nosotros podemos traducir en los tiempos finales. Eso es lo que significa los tiempos postreros. Pero antes de ir vamos al Evangelio según San Mateo, y en el capítulo 24, no podemos hablar de tiempos postreros sin leer el Evangelio según San Mateo capítulo 24. En el capítulo 24, versículo 3, vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Es su deber, es su responsabilidad
escudriñar las escrituras. Mi deber es predicarle la verdad. Su deber es confirmar que lo que yo digo es la verdad. Su deber es descubrir si lo que yo digo es verdad. Por eso el creyente tiene esa responsabilidad en su casa. Así que no me critique, no murmure, no me juzgue. Así que tome lo que es de edificación y lo demás, deséchelo. Si dije algo que no es bíblico, hermanos, deséchelo. Así de simple. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 3 al 7, y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le pregunta tres cosas. Le acaba de hablar de la destrucción del templo. Y entonces dice, le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Una. Segundo, ¿cuál será la señal de tu venida? Dos. Y la señal que habrá del fin del siglo. Le pregunta tres cosas. Entonces Jesús empieza a responderles y en el versículo 4 les dice, lo primero que les dice es: miren que nadie los engañe. ¿Se da cuenta, hermano, que es su responsabilidad fijarse bien que no lo engañen? Nos pasamos la vida diciendo, es que el pastor fulano hace esto, el pastor el otro hace lo otro, el ministerio aquel no sirve, este no sirve, el otro, el cantante, mire, ya ahora hasta católico se hizo, y nos la pasamos murmurando, criticando y diciendo, cuando la Biblia no dice que usted se la pase juzgando a los que se equivocan. Deje que ya llegará el tiempo en que Dios los juzgará. Aquí lo que dice es que usted y yo tenemos que asegurarnos que nadie nos engañe. Eso es lo que dice la Escritura. Jesús nos dijo, miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis, van a oír de guerras, y van a oír rumores de guerras. Van a oír guerras y van a oír que hacen planes de guerra, pero que no llegan a la guerra. Simplemente rumores. Miren que no se turben, no se desesperen, no se aflijan, no se acongojen por eso. Dice, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Así que eso ya lo hemos visto. Ya hemos visto gente diciendo que eres el Cristo. Ya hemos oído de guerras. Ya hemos oído rumores de guerra. Y ya ha habido muchos creyentes preocupados. Cuando Jesús dijo que no teníamos que preocuparnos, porque esto era algo necesario. Tenía que suceder, pero que todavía no es el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Esto, hermanos, es para espantar a cualquiera. Por eso Jesús dijo, hey, fíjense que nadie los engañe. El problema es, hermanos, que si lo que está sucediendo en el mundo va de acuerdo a esta escritura, no es bueno lo que sigue. No es agradable lo que sigue. Aquí dice que sería principio de dolores. Y a través de los años hemos estado siguiendo las guerras, siguiendo los rumores de guerra y siguiendo aquellos que se dicen el Cristo. Cuando la Biblia nos dice que debemos de tener cuidado, porque eso hace que usted aparte la visión, aparte la mirada de su meta, de hacia dónde va usted. Mucho creyente está perdiendo el tiempo criticando y juzgando y hablando.
Hermano, si el pastor fulano es un ladrón, no vaya a esa iglesia, pero cállese. Si aquel es un fornicario y un adúltero, no vaya a esa iglesia, pero quédese callado. Porque cuando usted cree que lo está delatando para que todos se den cuenta, usted mismo puede ser entretenido, puede ser engañado. Aquí dice. Así que eso es lo que hemos venido siguiendo, ¿verdad? Dice, miren que nadie los engañe. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire esto, hermano. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos creen que delatándolo, muchos creen que juzgándolo, muchos creen que sacándolo a la luz para que todos se den cuenta y que todos vean que ellos no son engañados. Lo que sucede, hermano, que cuando usted se involucra en eso, usted también va en el engaño. No en el engaño del profeta, en el engaño del diablo. Porque está entretenido solamente en eso. Mire el cantante fulano, el profeta fulano. Mire. Aquí dice que debemos de tener cuidado porque podemos ser engañados. ¿Para qué usted está criticando a los falsos profetas si aquí la Biblia nos dice que ya iban a ver? Lo que tiene que ver el creyente es que la escritura se está cumpliendo. Que si Maldonado dijo que en 21 días se acababa el virus, hermano, cuando usted se da cuenta que no se cumplió, usted diga, la escritura se está cumpliendo. Lo que él dijo no se cumplió, pero lo que dice la Biblia se sigue cumpliendo. Eso es lo que tiene que hacer el creyente. Mirar a la escritura. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La escritura sigue su marcha, demostrando cuáles son los postreros tiempos. El amor de muchos ya se ha enfriado. Ahora no tenemos miembros en las iglesias debido a que queremos obedecer lo que dice la ley. Porque todas estas restricciones, hermanos, son para nuestro bien. Así es que, pero antes de que sucediera esto, el amor de muchos ya se había enfriado. Muchos ya no iban, ya no visitaban las iglesias. Muchos ya no se congregaban en ningún lado. Muchos hablaban muy bonito en Facebook. Le ponían amén a comentarios bíblicos y antibíblicos, pero que eran bonitos. Y le ponían amén y lo compartían y les daban like o me gusta. Pero ellos no se congregaban en ningún lugar. Y gente así, hermano, muchas. Y eso muestra que el amor de muchos ya se había enfriado. Eso ya estaba frío, hermano. Cuando la persona sabe que tiene que buscar a Dios, pero no lo hace, se enfrió. Se enfrió, hermano. Si estabas caliente y te enfriaste, te quedaste tibio. Y si te quedaste tibio, estás en problemas con Dios. Porque dice que no eres agradable a Dios, aunque hable muy bonito de Dios. Si la Biblia dice que el creyente tiene que congregarse, el creyente que ama a Dios debe de hacerlo. Le guste o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, debe de hacerlo por obediencia a Dios. Pero hoy tenemos mucha gente cristiana, mucha gente evangélica, conociendo mucho de la Biblia y creyéndose muy teólogos, y hasta aconsejan, y hasta oran por los enfermos, y hasta quieren imponer manos, pero no se congregan en ningún lado. O sea, hermanos, de Dios no tienen nada. De Dios no tienen nada.
Porque para empezar tiene que obedecer y reunirse en algún lugar. Entonces, esa es prueba que el amor de muchos ya se había enfriado. Ya. Muchos saben que deben de buscar a Dios y sin embargo le sirven al mundo todavía. Todavía danzan y cantan para el mundo. Están como cuando lo hacían allá en Egipto. Yo amo a Dios, pero hay que adorar el becerro de oro. Y decían amar a Dios. Y mientras Moisés subía a ver qué Dios le decía, todos empezaron a adorar el becerro de oro. Todos los que decían amar a Dios. Los tiempos no han cambiado. Si el creyente no se congrega en ningún lado, hermano, o no se congregaba en ningún lado, está del lado de Egipto. No está del lado de Dios. Esto le va a parecer quizá fuerte, hermano, pero estamos viviendo tiempos peligrosos en los que el creyente debe entender cuál es su posición delante de Dios, dónde está parado y para dónde tiene que caminar, cómo debe regresarse a Dios. Así que dice la Escritura de que el amor de muchos se enfriaría por haberse multiplicado la maldad. Hermano, pero maldad siempre ha habido, sí, pero no dentro del pueblo de Dios. La maldad se ve dentro del pueblo de Dios. Ve los predicadores que antes usted los honraba y los respetaba y eran de edificación para usted. Ahora hacen lo que ellos creen que les conviene. Ahora predican solamente para su propio beneficio. Y eso, como usted y yo nos fijamos mucho en eso, criticamos, juzgamos, murmuramos, dentro de nosotros el amor hacia Dios se va enfriando. Y por eso muchos dicen, no, si yo soy mejor que el que va a la iglesia, y si soy mejor que el que va a la iglesia, pues entonces ¿para qué voy a la iglesia? Y se va enfriando, y por eso muchos no se congregaban en ningún lugar. Y ahora pues tienen la excusa perfecta. No, hermano, que está difícil, ahora ya no dejan congregar, ahora sí yo quería, hermano, ahora sí. A muchos de repente le está saliendo el amor hacia Dios, hermano. Yo espero que después de que pase todo esto, sigan con esa llama prendida y quiero verlos en la iglesia. Esos que no se congregaban y que ahora ven que le ponen amén y comparten las cosas de Dios y textos bíblicos, quiero verlos en la iglesia después de que pase todo esto. Allí voy a saber si era nada más por miedo, para ver si acaso Dios los protegía. Allí vamos a ver después de que pase todo esto. Pero eso es porque el amor de muchos se va enfriando poco a poco, sin que se dieran cuenta. Va ahí mismo el capítulo 24. Capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto es dentro del pueblo de Dios. Porque ahí es donde están los escogidos. Así que el creyente tiene que entender, no tiene que seguir los milagros, no tiene que seguir al predicador porque es famoso. No es que el artista fulano se convirtió a Dios y ahora es pastor. Y la iglesia, una mega iglesia llena toda. Y le está predicando cosas sin sentido, hermano, que no son bíblicas. Y risa y diciendo amén y levantando las manos como si todo fuera de Dios. Porque van siguiendo al artista. Van siguiendo al artista, no van buscando a Dios. Van siguiendo al artista. Así es que, pero esto dijo Jesús que eran tiempos postreros o tiempos finales. Vamos al Evangelio según San Lucas, y en el capítulo 21. Lucas capítulo 21.
Y vaya al versículo 10 y 11. Ya vimos que muchos vendrían en el nombre de Jesús, otros serían falsos profetas, y se multiplicaría la maldad dentro del pueblo de Dios de tal manera que el amor de muchos se enfriaría. Ahora, Lucas capítulo 21, versículos 10 y 11. Esta es la versión de Lucas. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos. Esto no lo dice Mateo. Y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Muchos están esperando ver las señales del cielo, porque piensan que todo lo que sucede es natural. La superluna, hermano. Oh, no, hermano, eso ya fue hace años. Sí, pero es en el cielo. Y en el año 2037 va a volver otra vez. Sí, pero es en el cielo. Ya empezaron a caer meteoritos en algunos lugares. Ya empezaron. Y eso es en el cielo. Y usted mira en Facebook gente posteando y poniendo ahí fotografías de ángeles que se formaron en el cielo, y no se dan cuenta de que la escritura se sigue cumpliendo, hermano. Piensan que eso es de Dios. Eso no quiere decir que es de Dios. Eso quiere decir que la señal es que la Biblia sí es de Dios y que la Biblia sigue cumpliéndose. Y como en el año 2037 vamos a tener una superluna otra vez, entonces por eso es normal, es natural. Eso solo quiere decir, hermano, que los científicos ya calcularon los tiempos, pero siguen siendo señales en los cielos. Siguen siendo. No dejan de serlo nomás porque ellos ya calcularon los tiempos. No dejan de serlo por eso. Simplemente que a veces nosotros nos acostumbramos a todo de tal manera que lo vemos todo normal, natural. ¿Cómo, verdad? Cómo el mundo se sorprendió cuando empezó a salir el SIDA. Y todos asustados, temerosos. ¡Ay, el SIDA! Y el contagio. Y hay que cuidarse. Y tenga relaciones, pero cuídense. Y mira, tenga cuidado con quien lo hace. Hágalo, pero tenga cuidado con quien lo hace. Y hoy en día se han olvidado del SIDA. Sigue siendo igual de peligroso. Sigue muriéndose la gente igual. Pero se han acostumbrado. Si esto que está sucediendo hoy en día no pasa, el mundo se va a acostumbrar a vivir con este virus. Y más si encuentran una vacuna que lo controle, se van a acostumbrar a este virus. Y va a pasar el tiempo y se les va a olvidar. Como en el año 1919, que la fiebre llamada española mató a muchos, pero ya se les olvidó a todos. Y ahora viene a la memoria porque este ha matado a muchos de igual manera. Pero nadie se acordaba. Aprendió a vivir con eso. Aprendió a vivir con eso. El mundo se acostumbra. Y ya no lo ve como una señal. Ya no lo ve como el cumplimiento de las escrituras. Sino como algo natural que está sucediendo. Vamos a salir de esta, hermano. No te preocupes. Y el mundo no se corrige. No se vuelve a Dios. No deja de hacer lo que está haciendo. Está esperando que esto pase para irse a emborrachar, para seguir haciendo lo mismo que están haciendo. Y muchos llamados creyentes deberían de caer de rodillas. Todos los que conocen de Dios, que un día estuvieron en la iglesia, hermano, deberían de caer de rodillas, deberían de pedirle perdón al Señor, porque esto podría ser solamente el anuncio de que muy pronto volamos. Así
Así que esto ya nos acostumbramos a vivir con los terremotos, hermano. Ya nos acostumbramos a vivir con las hambres en muchas partes del mundo. Y ahora no solo nos acostumbramos, sino que le reclamamos a Dios. Y ahí está. ¿Y qué hace ese Dios? ¿Qué hace con tanto pobre, con tanto niñito muriéndose, con tanto? ¿Y qué hace? Pero la Escritura sigue en su marcha. Pestilencias. Habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas lo dice un poquito diferente y le añade un poquito más de información. Entonces, a esto le sumamos que vendrían falsos profetas. A esto le sumamos que vendrían engañadores. A esto le sumamos todo eso. Vaya, regresemos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo y vaya al capítulo 4. Ahí donde estábamos al principio. Capítulo 4. Versículo 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios es el que nos advierte. Esta es una advertencia. Que en los postreros tiempos, ¿qué dijimos que era? Los últimos tiempos. Que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Quiénes apostatarán de la fe? Gente que dice ser evangélica, gente que dice amar a Dios, gente que dice predicar la verdad. De ese tipo de gente van a apostatar de la fe. Hermano, ¿y qué es apostatar de la fe? Sigamos leyendo. Dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo se apostata de la fe? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí le va, hermano, ahí le va el bombón del amor. Mire, déselo y va a ver que la conquista. Ay, pase aquí por abajo del manto sagrado y verá que toda la bendición la recibe. Mándeme la ofrenda y yo le mando la bendición desde aquí, hermano, y verá que usted es bendecido. Es más, va a ser prosperado. Es más, desde acá le profetizo que viene en camino un nuevo negocio. Y empiezan a decir y decir cada barbaridad. ¿Y por qué son doctrinas de demonios? Primero, porque Dios no lo dijo. Segundo, porque es mentira. Tercero, porque está engañando a la gente. Está engañando a la gente. ¿Sabe? Alguien puso en Facebook que ¿dónde estaban los profetas que hacían muchas sanidades? Que ahora los necesitaban en Nueva York. Hermano, ¿tienen razón? ¿Tienen razón? Yo hasta también lo preguntaría. A ver, ¿dónde están esos? Esos llamados de Dios que pueden sanar a cualquiera. ¿Ok? Ahí tienen la gran bendición. Esos llamados de Dios que hacen que Dios sane. Aunque Dios no quiera. ¿Los queremos ver ahí? Porque muchos creen que Dios sana a todos, hermano. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de propósitos. Cuando Dios sana a alguien es porque Dios tiene un propósito. Cuando Dios le hace un milagro a alguien es porque Dios tiene un plan, tiene un proyecto. Ya tiene establecido el plan y por eso lleva a cabo el milagro. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Él cumple sus propósitos en cada creyente. Lo que pasa es que el creyente no entiende cuál es el propósito. ¿Con qué propósito Dios lo llama a usted? ¿Para que esté sentado en una iglesia? ¿O para que ahora nomás esté sentado ahí frente a la tablet, frente al teléfono? ¿Para eso lo llamó Dios? ¿Cuál es el propósito? Si usted cree eso, hermano,
Cuidado. Podría estar escuchando a espíritus engañadores. Si usted cree que Dios lo va a prosperar, lo va a multiplicar, lo va a hacer millonario, no más porque sí, tenga cuidado. Hay un predicador que, ya ni el nombre voy a decir, ya lo conoce. Dijo que antes de la venida del Señor, todos los creyentes evangélicos íbamos a ser millonarios. ¿Qué ocurrencia? Jesús dijo, ejemplo les he dado. Y Jesús, dice la Escritura, se hizo pobre siendo rico. Y al joven rico le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, cumple los mandamientos. Le dijo, todos los he cumplido, le dijo desde mi juventud. Mire, hermano, ese joven rico, usted lo puede criticar todo lo que usted quiera, pero era mejor que nosotros. Cumplía los mandamientos, dice. Y Jesús no le dijo, ey, espérate, ¿no es cierto? Jesús no le dijo eso. No lo contradijo. Jesús sabía que él sí estaba cumpliendo los mandamientos. Y si Jesús nos va a hacer millonarios a todos, ¿por qué al joven rico le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres? ¿Dónde están los de la prosperidad? Quiero que me contesten. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres? ¿Y por qué dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre? Y nosotros no fuimos enriquecidos con su riqueza. Fuimos enriquecidos con su pobreza. La Biblia dice que Él se hizo pobre siendo rico y nosotros fuimos enriquecidos con su pobreza. Con su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Con la humillación de Jesús nosotros fuimos enriquecidos. Con el sufrimiento de Él nosotros fuimos enriquecidos. Pero la gente está escuchando de todo, hermano. Y hay quienes se la pasan buscando en YouTube, a ver dónde está el otro predicador, a ver qué dice el otro, y se la pasan llenándose de cada información, y después se encuentran confundidos. Y después no van ni a una iglesia ni a otra. No, hermano, es que esa iglesia no predican como yo creo. Y como la iglesia donde predican como yo creo nomás está en México, entonces yo me espero hasta que regrese a México. Y hay gente esperando regresar a México para poder congregarse en una iglesia, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y por qué hoy en día se escucha más de ser engañado que antes? Porque hemos llegado a los postreros tiempos. Aquí dice que el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos sucedería esto, que en los tiempos finales sucedería esto, que apostatarían de la fe, que el problema lo encontraría usted en las iglesias evangélicas, que los errores los encontraría ahí. Allí dice que allí es donde usted escucharía a engañadores, espíritus engañadores, y allí lo escucharía la doctrina de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, empiezan a poner prohibiciones. Prohibirían casarse, mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que, hermanos, el creyente hoy en día tiene que tener mucho cuidado. No todos los predicadores que usted escucha son de Dios, ni todos le predican la verdad. Por eso usted tiene que abrir su Biblia. Usted tiene que corroborar.
Usted tiene que ser como la iglesia de Berea, que aún no estaba en los tiempos finales, pero ellos de igual forma comprobaban lo que el gran Pablo, estudiado a los pies del gran maestro Gamaliel, le estaba enseñando. Ni Pablo, con todo su currículum, era de fiar cuando se refería a la eternidad. ¿Y por qué muchos creyentes defienden al pastor, defienden a todo, hermano? Vea lo que dice la palabra de Dios. A esos tiempos hemos llegado. A esos tiempos de escuchar doctrinas de demonios. Vamos a 2 Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, y vaya al capítulo 3. Versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días, que en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. ¿No les suena familiar esto? Vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Se aman a sí mismos, no aman a Dios, se aman a sí mismos. Ávaros, queriendo obtener ganancias, dinero. Vanagloriosos, queriendo que los exalte el gran profeta, el gran siervo de Dios, el gran líder, ministro. Vanagloriosos, soberbios. No les puede llamar la atención o decirles que se equivocaron. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Calumniadores, no, hermano. A la iglesia de la esquina no vaya, ese es del diablo. Calumniadores. Con el pastor ese no se mete, hermano, porque ese no es de Dios. Calumniadores, hermano. Calumniadores. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mire. Traidores. Traidores. Con razón hay tantas iglesias divididas. ¿Iglesia dividida? ¿Qué quiere decir? No, hermano, que hay un traidor, no. Que llegamos a los tiempos finales, ese es el tema. Llegamos a los tiempos postreros. Iglesia dividida, llegamos a los tiempos postreros. Porque aquí dice, en los postreros días, habrá gente traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos o de ella. Y a estos, hermanito, no los siga. A estos, hermanito, abandone esa iglesia, por favor. Abandone esos líderes, esos ministros, abandónelos. Aquí dice a esos, evítalos. Aquí dice, hermano. Bueno, mi Biblia dice así, yo no sé cómo diga la suya. La mía dice que los evite. Evítalos. Pero vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios nos muestra las cosas que van a acontecer en los últimos tiempos, en los postreros tiempos. Ay, hermano, si eso no es nada nuevo. No, hermano, no es nada nuevo. Lo que pasa es que usted y yo nos hemos acostumbrado a verlo. Y ahora, en lugar de darse cuenta que estamos en tiempos finales, se agarran nada más diciéndole al ministro, al pastor, y degradándolo e insultándolo muchos, creyendo que son muy espirituales cuando lo insultan y no se dan cuenta que son igual que a ellos. Porque el creyente fue llamado a dar bendición. A dar bendición. Eso nada más. Así es que cuando usted se dé cuenta de esto, hermanos, no es el momento para que usted lo ponga en Facebook y diga, mire, este es el pastor fulano, un traidor, traicionó la iglesia, es sucio, inmundo y pío. Hermano, espérese, deje lugar a la ira de Dios.
Tranquilo. Tranquila, hermanita, cálmese, quieta. Apacíguese, tranquila. Deje que Dios sea el que juzgue. Deje lugar a la ira de Dios. Por eso muchos creyentes no se congregan, porque dicen, no, si yo soy mejor que ellos, se comparan con los malos y resulta que ellos son muy buenos. Se comparan con los pecadores y resulta que ellos son muy santos. Pero cuando se comparan a Dios, se dan cuenta los sucios que están. Nuestro ejemplo a seguir, hermano, no es el pastor de la esquina, no es el predicador famoso, sino que es Jesús de Nazaret. Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, cuando yo voy a hacer algo, me tengo que comparar a Él y me doy cuenta mis errores, me doy cuenta dónde estoy fallando y entonces me doy cuenta lo que tengo que cambiar. Eso es lo que tiene que hacer el verdadero creyente. Porque hemos llegado, dice Pablo, le dice a Timoteo, le dice que en los tiempos finales será tiempos peligrosos. Vamos a ver qué dice Pedro. Vaya segunda carta de Pedro. Allí más adelantito, como casi llegando al Apocalipsis. Ahí está la segunda carta de Pedro. En el capítulo 3. Y vaya al versículo 3 en adelante. Pedro le escribe a la iglesia y le dice en el capítulo 3, versículo 1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, en las dos cartas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos carnales, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está aquel Jesús que dijo que iba a venir? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, ¿quiénes son estos? Son los que preguntan por la promesa del advenimiento, de la venida. 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado o ahogado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto es lo que se espera en los tiempos finales. Es lo que estamos hablando de la palabra del Señor, que dice en los postreros tiempos. Sabiendo esto, que vendrán gente, ¿qué? Burladores, andando según sus propios deseos. Y le van a predicar, y hermano, sabiendo que son burladores, sabiendo que son traidores, sabiendo que son falsos, ¿por qué se extraña que digan de que encontraron un nuevo evangelio? ¿Por qué le extraña que digan que están volviendo a la religión universal? ¿Por qué le extraña? ¿Sabe qué pasa, hermano? Que el creyente ha hecho de los predicadores y los cantantes unos ídolos. Y entonces, sin darse cuenta, fueron engañados y han regresado a la idolatría. Hay creyentes evangélicos idólatras. Están idolatrando a los artistas. Y nomás no le diga a usted de que aquella persona ya no quiere ser evangélico, porque no, se le echan encima, hermano.
porque los defienden a capa y espada. Pero eso no es de sorprendernos. La Biblia nos dice que eso sucedería. La apostasía, hermano, no sucedería fuera de la iglesia. La apostasía sucede dentro de la iglesia. Allí es donde usted lo va a ver. Y por eso el amor de muchos se va a enfriar. Porque tienen puesta la mirada en el creyente, en el miembro. Tienen puesta la mirada en el pastor, en el líder, en el diácono, en el ministro. Y lo ponen en un pedestal. Y cuando este falla se desploma. Y todos los que lo idolatraban se desploman con él también. Y ahora ya no quieren nada de Dios. ¿Cómo yo voy a ser evangélico? Si mire, aquel que era cantante famoso, que decía que adoraba, mire cómo está. ¿Yo para qué, güey? Y tal parece como que culpan a Dios por lo que ellos hicieron. Cuando la Biblia nos dice que eso sucedería. No debería extrañarnos, no debería sorprendernos, hermano, de todo esto. Y el creyente está perdiendo el tiempo mirando hacia los que fallan, hacia los que se equivocan, hacia los que traicionan, hacia los mentirosos. Y no se da cuenta que en los postreros tiempos no todo iba a ser malo. Habían cosas buenas que el creyente no solo ha olvidado, sino que no las está pidiendo, no las está buscando. Vamos al libro de Joel, capítulo 2. En el libro de Joel, después de Oseas y antes de Amós, Oseas, Joel, después sigue Amós, Joel capítulo 2. Mire, hermano, esta es una profecía para los últimos tiempos. Joel capítulo 2, versículo 28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Hermano, ¿qué me habla usted de Joel? El profeta Joel está hablándole al pueblo de Israel, hermano. Perdón, hermano, aquí dice, derramaré mi espíritu sobre ¿quién dice? Sobre toda carne, dice. No está diciendo sobre los judíos, sobre los israelitas. No está diciendo sobre la tribu de Efraín, sobre el reino del norte y el reino del sur. No está diciendo nada de eso, hermano. Está diciendo sobre toda carne. Hermano, ¿y eso es para nosotros también? Vamos al libro de los Hechos. Porque el creyente está perdiendo su tiempo mirando cómo la escritura se cumple y está poniendo su mirada no en el cumplimiento de la escritura, sino en aquellos que la escritura dice que van a aparecer en los tiempos finales. En el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a ir al versículo 17. Pero antes que vaya al 17, vamos a leer el 14. Hechos 2:14. Porque allí dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ahí estaban los 12, ahí estaba Matías también, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén. Y entonces les empieza a predicar. Y durante la predicación llegamos al versículo 17. 16.
Mas esto él lo dicho por el profeta Joel. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Si usted empieza a ver el capítulo 2 y en el versículo 1, empieza a hablar de que estaban todos juntos y estaban 120 esperando en el aposento alto, y entonces vino el Espíritu Santo por primera vez y se derramó como lenguas de fuego. No eran lenguas de fuego, eran como parecido, similar a las lenguas de fuego, y se fue derramado en todos los 120 que estaban ahí. Y como allá habían no solo judíos, sino que habían de todas las naciones que habían llegado allá a Jerusalén, entonces todos estaban atónitos y no sabían qué estaba pasando. En ese momento Pedro se para y empieza a predicarles, y mientras les está predicando llegamos al versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando dice y vuestros hijos y vuestras hijas, no le está hablando solamente a los judíos. Ahí había, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Usted puede leer en su casa el capítulo 2, y allí ve cómo es derramado el Espíritu Santo. Y entonces, y en el versículo 9, ahí le dice de todas las naciones que había: de partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, Cirene, romanos, judíos, prosélitos, o sea, convertidos al judaísmo, de Creta, cretenses, árabes. Había de todas las naciones, hermano. Y a esos de todas las naciones, Pedro está tratando de explicarles lo que estaba pasando en el aposento alto. Y allí explicándoles a ellos les dice: y en los postreros días, dice Dios. No les dice les estoy enseñando yo, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los hijos suyos, los hijos de los cretenses, los hijos de los egipcios, los hijos de todas las naciones bajo la tierra, ellos, vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Y sabe qué está pasando, hermano? Recuerden, mire, dice, versículo 17, en los postreros días. En los postreros días. Ahora, hay algo aquí que hay que llamar la atención. Los postreros días no empezaron ahorita. Los postreros días empezaron en el aposento alto. Mire lo que está diciendo ahí. En los postreros días, dice Dios. Mire, 16. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los postreros días empezaron en el aposento alto. Al menos en cuanto a la profecía de Joel. Ahí empezaron los últimos tiempos. El reloj de Dios empezó la cuenta regresiva en el aposento alto. Ahí empezó. Por eso dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. El creyente no está buscando que la escritura esta se cumpla en sus hijos. No se está preocupando. El creyente no lo está pidiendo, no está orando, no está clamando. Ahora, hermano, el verdadero creyente clama, suplica, porque sabe que no tiene ningún privilegio delante de Dios. El verdadero creyente entiende que no tiene ningún privilegio delante de Dios, que puede estar delante de Dios solo por misericordia, por nada más. Si Dios nos quita la misericordia, se nos acabó todo, hermano. Es la misericordia de Dios la que nos tiene de pie, la que nos sostiene, la que nos guarda, la que nos protege y la que nos permite también
humillarnos delante de Dios. El creyente no exige. El creyente no puede exigirle a Dios. El creyente no puede reclamarle a Dios. Es que, hermano, ¿sabe qué? Usted es hijo de Dios, reclame las promesas, no le reclame nada a Dios, hermano, es un error. Suplícale, humíllate, dile: Señor, sé que no lo merezco. Señor, sé que si tú no me contestas, si tú no me miras, Señor, estás en todo tu derecho y sigues siendo el mismo. Seguiré creyendo en ti, seguiré amándote, adorándote, buscándote, siempre aunque no me conteste, porque ¿sabes qué? Tú eres Dios, yo no soy nada. Así que, Señor, si fuera posible, Señor, que lo que dijo el profeta Joel se cumpla en mis hijos. Así tiene que llegar el creyente. No, hermano, usted declárelo. Usted, hermano, proclámelo. Usted. ¿Qué estamos diciendo? Doctrinas de... Ajá. No, hermano, decrételo. Yo lo decreto, hermano. Hermano, eso es antibíblico. Ninguno de los apóstoles decretaron nada. Usted puede decir la Biblia y vea cuál de los apóstoles llegó proclamando y exigiendo. No, hermano. Todos llegaban humillados ante Dios. El verdadero creyente, los creyentes evangélicos han perdido la noción de quién es Dios. Y vienen reclamando y pidiendo y ejerciendo su derecho como creyentes, hermano. Ningún creyente tiene derechos. Yo no tengo ningún derecho a nada, hermano. Yo no tengo derechos. Yo vengo delante de Dios y primero le adoro, lo engrandezco y trato de enamorarlo y ganármelo. Y después, cuando creo que ya lo enamoré, entonces le suplico, le ruego y si es necesario le lloro y le digo: Señor, por favor. Y si con todo eso Dios no me contesta, yo lo sigo haciendo. Yo lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque lo hago porque Él es Dios. Él es Dios. Pero los creyentes hemos perdido el sentido de cómo se acerca uno a Dios. Y lo peor de todo, enseñamos a otros creyentes: no, hermano, usted tiene derechos espirituales y reclámelos y dígalo. Hemos llegado a tiempos finales, hermano. Al creyente se le ha olvidado estas promesas, porque ha sido engañado por espíritus engañadores. Ya no llega humillado delante de Dios. Se ha vuelto un altivo, vanaglorioso, egocéntrico. Él es el grande, Él es el que puede. Es que, hermano, somos hijos de Dios. Y venga, diga, declárelo, diga. Se nos ha olvidado, hermano, primero, que si llegamos a los últimos tiempos, si llegamos a los tiempos postreros, en esos tiempos Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. En esos tiempos nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Nuestros jóvenes van a ver visiones. Nuestros ancianos, mire, estarán vivos todavía, soñarán sueños. Eso ni lo estamos buscando, ni lo estamos deseando. Y estamos entretenidos diciendo: hoy hemos llegado a los últimos tiempos, arrepiéntete, pecador. Y empezamos a darle con todo a los pecadores. ¿Cuándo va a venir humillado delante de Dios? Porque son los tiempos finales. Señor, cumple esta promesa. Por favor, Señor. Por favor, cúmpleme esta promesa para mis hijos. Que nuestros ancianos, mira, que vivan hasta que sean ancianos y que aún siendo ancianos tengan sueños y que seamos edificados con esos sueños que tengan. Si alguien sueña, lo critican. Si un joven se quiere volver a Dios, le caen con todo encima. No, mírelo, obsérvenlo, porque va a querer meter el mundo a la iglesia, hermano.
en lugar de tenderle la mano, nosotros vamos al revés, hermano. Vamos al revés. Estamos obedeciendo a espíritus engañadores. Y después nos quejamos porque no hay jóvenes en la iglesia. Si cuando quieren ir los apaleamos, hermano. Es que se tienen que enderezar. ¿Cuánto tardó usted en enderezarse? ¿Cuánto tardé yo en enderezarme? Me rogaban, me suplicaban, lloraban frente a mí diciéndome que tenía que buscar a Dios y yo no quería. A mis 23 años me sentía el más grande de todos. Hasta que llegué a una iglesia en la que nadie me criticó, nadie me juzgó, nadie me dijo nada. Me aceptaron como llegaba, con mi camisa abierta del pecho, me aceptaron con el cabello largo, me aceptaron, hermano, con mis pantalones flojos así, me aceptaron tal y como yo iba. Y nadie me dijo, muchacho, córtate el pelo porque Dios dice. Nadie me dijo nada, hermano. Y el Espíritu Santo un día me hizo sentir que yo era un hombre y que como hombre tenía que parecer delante de Dios. Y ese día pedí que me cortaran el cabello. Pero ¿qué tal si alguien hubiera venido contra mí y me hubiera dicho, hey, sucio, inmundo, asqueroso? Hermano, yo me voy de esa iglesia. Y Dios les pediría cuenta a ellos por estropear el trabajo de Dios. Aquí dice, hermano, aquí dice que estos últimos días no es tiempo para que usted murmure, critique, ofenda y ataque a los demás. Estos no son tiempos para eso, hermano. Esto es tiempo para venir humillado delante de Dios. Este es momento para rogarle al Señor que mire, no todo es malo en los tiempos finales. No todo es malo. ¿No se acuerda, hermano, que la gloria postrera sería mayor que la primera? La primera gloria fue mayor que la primera. La primera gloria era la que estaba en el templo. Allí se manifestaba la gloria de Dios. Después, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como el unigénito de Dios. Esta gloria era mayor que la del templo. Y la gloria que estaremos viendo en tiempo final, hermano, será mayor. Bien lo dijo Jesús. Dijo, cosas mayores que estas harán. Porque la gloria postrera es mayor que la primera. Es mayor que la primera. Y aquí dice que en los últimos días, dice Dios, derramaré el espíritu sobre toda carne. Y sus hijos, sus hijas van a profetizar. Si algo tiene que declarar usted, es que usted tiene un profeta en su casa. Es que usted tiene un líder en su casa. Es que usted tiene un ministro en su casa. No, hermano, pero es que no conoce a mi hijo. Mire cómo es. Aquí dice. Mire, muchos, ya vamos a terminar. Muchos hoy en día, y con justa razón, están declarando escrituras bíblicas que vamos a ser cubiertos por Dios, y tienen razón. Tienen razón porque así lo dice la Biblia. Pero no quieren declarar lo que la Biblia dice respecto también a esto. Aquí dice que en los últimos días no solo el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Por eso, hermano, yo creo que después de que pase todo esto, va a haber un gran avivamiento en las iglesias. Yo creo que se van a levantar muchos jóvenes. Yo creo que se van a levantar, hermano. Después de que pase todo esto, va a haber un avivamiento en las iglesias. Y aquí dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarían sueños. Eso es lo que tiene que estar haciendo el creyente hoy en día. En lugar de estar diciendo, ¡ay, Señor, guárdanos de la pandemia! Olvídese de eso, hermano. La Biblia dice que sería guardado. Ok, punto, créalo, ya, estuvo. Si usted lo cree, está bueno, ya lo creyó, ok, está bien.
Es que Señor, tú me dijiste, Salmo 91 dice, y por eso tú me dijiste. Y dice Dios, ¿sí? ¿Y qué? Es que tú me dijiste, ok, está bueno, sí, yo te dije, está bien, lo voy a cumplir, pero ¿y? Es que tú me dijiste. En lugar de eso, hermano, deje que las cosas pasen. Usted crea lo que Dios dice, crea la palabra de Dios y empiece a pedirle al Señor esto. Pero venga delante de Dios como quien no tiene derechos, como quien no merece nada, como quien lo único que merece es que Dios le dé una cachetada y que le diga, ¿sabes qué? Vete de aquí. Ay, hermano, ¿cómo es posible? Sí, hermano, eso es lo que merecemos. Nosotros merecemos el rechazo de Dios. Si es su misericordia la que nos permite que entremos hasta el lugar santísimo. Es solo su misericordia. Pero en lugar de estar haciendo las cosas al revés, en estos posteriores tiempos, doble sus rodillas y empiece a decirle al Señor que si fuera posible, Señor, si es que tienes misericordia para conmigo, Señor, por favor, yo quiero esto para mis hijos. Yo quiero esto para mis ancianos, que mis padres, mis abuelos profeticen, Señor, que mis... Eso es lo que el creyente tiene que estar buscando. ¿Y por qué no lo hace? Porque está mirando las profecías cumpliéndose. Ay, mira el pastor fulano traidor. Mira el otro se fue. Mira el otro se llevó el dinero. Mira el otro mentiroso. Mira el otro profetizó, no se cumplió. Y ahí estamos, hermano. Y la gente pierde el tiempo en YouTube buscándole. Los otros preocupados por la pandemia que hoy nos viene. Sí, te va a llegar, hermano. Mientras diga hoy nos viene, te va a llegar. El creyente tiene que estar quieto, tranquilo, y va a ver la mano de Dios. Estos postreros tiempos, no todo es malo. El Espíritu de Dios se derramaría, dice, en los tiempos finales. Eso es lo que tiene que estar buscando el creyente hoy en día. Hoy en día el creyente tiene que estar buscando esto, la escritura, la profecía de Joel tiene que estarla buscando hoy en día. Yo quiero ver a mis hijos profetizando, Señor. Yo los quiero ver. Yo quiero ver que ellos profeticen, mis hijas que profeticen. Eso es lo que quiero ver, Señor. Yo quiero ver a mis jóvenes viendo visiones y diciéndome, el Señor me mostró esto. Y uno dice, ¡ay, gloria a Dios! Entonces vamos bien. Entonces me tengo que enderezar. Entonces tengo que cambiar. Porque Dios le mostró la visión. Vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es lo que tiene que cumplir hoy en día, hermano. Pero lo que el creyente tiene que estar buscando. Esto es lo que tiene que estar pidiendo. Esto es lo que tiene que estar pidiendo. Usted que es miembro, hermano, no tiene otra preocupación más que ver que se cumpla la palabra de Dios en su vida y en sus hijos. Los pastores tenemos otras preocupaciones. Tenemos la carga de nuestros hijos, de nuestra familia, hermano, y también de los miembros. Usted no sabe, hermano, lo preocupado que estoy yo con esta pandemia. El virus no me preocupa, hermano. No, hermano, el virus no me preocupa. Sí, yo sé que no me va a dar porque la Biblia dice, y que si me da, me voy con el Señor, o sea, no hay ningún problema. ¿Ves? No pasa nada. Dios sigue siendo Dios. Si a mí me da y me voy con el Señor, Dios sigue siendo Dios, no pasa nada. ¿Verdad? No hay ningún cambio, Él no tiene luz ni sombra de variación, sigue siendo el mismo. Pero me preocupan los creyentes, hermano. Me preocupa que antes no se congregaban cuando había oportunidad. Y ahora que no se puede, usted no sabe, hermano, cómo yo le clamo a Dios. Usted no sabe cómo yo le lloro a Dios. Usted no sabe cómo yo le pido por nombre de cada creyente y por aquellos que se olvidaron de Dios, pero que deberían de volver. Usted no sabe cómo yo le clamo, hermano, por los creyentes de todo el mundo, de las iglesias de México, de cada iglesia, hermano, de cada país, para que la fe no decaiga, para que la fe no falte. Esa es mi preocupación. La suya debería ser que la escritura de Joel se cumpla en su vida. Eso es lo que tiene que estar pidiendo el creyente.
Ya olvides, hermano, si el pastor se equivocó, falló, se entregó, no se entregó, se robó la iglesia, la dividió. Olvídese de eso, hermano. Eso solamente me confirma que los días postreros ya nos alcanzaron. Y que de un momento a otro volamos. Para finalizar, usted que nos está escuchando, si un día desaparecemos los creyentes, quiero que sepa que lo que sucedió fue el arrebatamiento de la iglesia. Que Jesús vino por nosotros y que nos fuimos a gozar a la boda del Cordero. Y que ahora se encuentra en problemas y que tendrá que luchar por su cuenta para permanecer fiel a Dios. No serán los extraterrestres, hermano. No será ninguna arma química, biológica, bacteriológica. No será nada de eso. Quiero que lo entienda, hermano, porque cuando nos vayamos no habrá nadie que le pueda decir. Ahora que usted puede, que tiene vida, busque que las promesas de Dios se cumplan en su vida y en sus hijos, para que juntos nos vayamos a gozar a la boda del Cordero. Así que, hermanos, eso es lo que tiene que estar haciendo el creyente, clamando, gimiendo, llorando, humillándose delante de Dios. Y veremos cambios en el mundo, porque cuando la palabra de Dios se muestre a través de la profecía bíblica, hermano, no habrá nadie que podrá oponerse a la palabra de Dios. Veremos gente doblegada, veremos gente humillada, hermano. Veremos gente incrédula creyendo a la palabra del Señor. Así que, hermanos, esto es lo que tiene que estar clamando el creyente. Ya olvídese del virus, olvídese de la enfermedad, hermano. Deje que los que se van a quedar aquí se preocupen de eso. Usted siga las instrucciones, obedezca la ley, obedezcan todo, hermano. Pero ¿sabe qué? Deje de preocuparse por eso. Preocúpese porque el Espíritu Santo sea derramado en usted, en su familia, en sus hijos, en sus ancianos, y que esta palabra se cumpla, porque desafortunadamente los postreros tiempos nos han alcanzado. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Padre, yo te suplico, mi Dios de gloria, que los creyentes, Señor, y no creyentes, Padre, que reflexionemos, Señor, y que nos volvamos a ti, Padre. Que vengamos delante de ti humillados, Señor. Que no estemos preocupados, Señor, por las aflicciones de esta tierra. Que más bien observemos las profecías bíblicas esperando la redención, Señor. Esperando ese día en que seamos arrebatados y nos vayamos a las bodas del Cordero. Dios eterno, yo te suplico, Padre, por aquellos creyentes que se habían apartado de ti, Señor. Que se vuelvan, Padre, en humillación. Que se vuelvan a ti, poderoso Dios. Aquellos jóvenes, Señor, que deberían de estarte adorando y se habían apartado de ti, Señor. Que reflexionen y se vuelvan a ti, maravilloso Dios. Por aquellos creyentes que ya no se congregaban, Señor. Por aquellos creyentes que habían dejado el camino, Padre. Señor, exalta tu nombre, Padre de gloria. Que todo esto que sucede alrededor del mundo obre para bien en los creyentes, Padre, y que haya un avivamiento a nivel mundial, Padre de gloria, en el nombre de Jesús, y que muchos sean alcanzados, Señor, para la gloria de tu nombre. Que en todo tu nombre sea exaltado, Señor, que tu nombre sea reconocido a nivel mundial, poderoso Dios. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Edifica tu iglesia, Padre, a reflexionar a los creyentes, Padre de gloria, aquel que no se preocupaba, Señor, que le entre el temor, Padre, y la desesperación por estar cerca de ti, mi Señor. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Concédenos, Padre, disfrutar de nuestra familia en estos tiempos difíciles, Señor, y estar confiados, Padre, y buscar que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestros hogares, Señor. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias.